¿Qué tal? Para el proyecto de la materia de máquinas y transformadores, realizamos el arranque de motor de inducción estrella delta con inversión de giro. Los integrantes del grupo están conformados por Kevin Flores y mi persona, Jorge Sánchez. Ok, ¿cuáles son los objetivos del proyecto? Como tal, queremos comprender los parámetros de arranque para un motor de inducción trifásico, en este caso para el análisis del voltaje de arranque, corriente de arranque y también el tiempo de arranque. Además de que queremos aprender a invertir el giro de un motor de inducción utilizando un circuito de control para hacer un arranque y tener un funcionamiento seguro. Ok, como parte del marco teórico tenemos que conocer algunos conceptos en que envuelven a la parte de un arranque y a los elementos del circuito de un motor de inducción. Como tal, tenemos que para un arranque de un motor de inducción, este es un proceso importante que requiere una comprensión cuidadosa de los parámetros y también de los sistemas de control que están envueltos. ¿Cómo funciona? Aquí se aplica un voltaje temporalmente elevado al rotor, que es una pieza fundamental del motor, lo cual esta va a generar una corriente de arranque que hace que esta pieza gire y esa va a ser nuestra parte de interés de este elemento o esta máquina eléctrica. Con esto permitiremos que el motor entre en funcionamiento. Ahora, una vez que el motor alcanza una velocidad nominal, la cual se especifica en los datos de placa, este voltaje temporalmente elevado tiene que ser reducido y luego el motor se conecta a la alimentación de la red trifásica. Ahora, para nuestro proyecto de inversión de giro, usamos ciertos elementos que constituyeron dos circuitos principales, el circuito de fuerza y el circuito de control, el cual vamos a explicar más adelante. Pero tenemos que conocer qué elementos se emplearon y cuál es su funcionalidad. Tenemos como principales elementos a los contactores eléctricos. Los contactores, como tal, son dispositivos que se utilizan para controlar el flujo de corriente eléctrica a una carga. Estos tienen un mecanismo de accionamiento como un electromagneto o solenoide y un conjunto de contactos que pueden ser normalmente abiertos o cerrados. Y estos más que nada se usan para, en este caso, el proyecto de arranque de motores. Tenemos también breakers eléctricos, también conocidos como disyuntores, que son dispositivos de protección. Estos ayudan a prevenir daños en equipos eléctricos causados por las sobrecargas y cortocircuitos en los puntos de alimentación. En este caso, como estamos trabajando a un voltaje de entre 210 a 220 voltios, es importante contar con estos disyuntores para evitar cualquier problema. Luego tenemos los indicadores LEDs, que son dispositivos electrónicos que se utilizan para indicar un estado de un sistema. En este caso se va a encender una luz cuando circula una corriente en un sentido. Esta puede indicar quizás una condición de paro, de arranque, de giro hacia la izquierda o giro hacia la derecha. Tenemos también pulsadores de tablero, que estos son dispositivos de control para encender o apagar una parte del circuito con un simple toque. Estos, como tal, pueden ser normalmente abiertos o normalmente cerrados, dependiendo de qué queremos realizar o qué queremos controlar. Y por último, tenemos el temporizador, también conocido como timer. El temporizador como tal es un dispositivo para controlar tiempos de operación en un circuito o equipo eléctrico. Este se va a activar y desactivar después de un tiempo o periodo determinado por el usuario. Ahora, parte del trabajo de laboratorio, tenemos nuestro motor de inducción. Aquí presentamos también los datos de placa, que es importante conocer. Como tal, tiene potencia de entre 1000 a 1300 watts, que es aproximadamente entre 1.5 a 2 HP, que en este caso podríamos considerarlo como un motor pequeño, además de que vamos a trabajar sin carga. Bueno, previo al resto del trabajo mostrado en el laboratorio, ahora vamos a explicar las simulaciones y los diagramas que empleamos. Bueno, con respecto al diagrama de nuestro proyecto, que es el arranque de motor en estrella delta con inversión de giro. Bueno, como tal aquí en el diagrama, lo diseñamos en Cadecimu. Este es un simulador de circuitos eléctricos, tanto de circuitos de fuerza como circuitos de control. Como tal, Cadecimu tiene representaciones en 2D, 3D. En este caso se usó la representación en 3D, ya que sería mucho más llevadero para al momento de hacer las conexiones saber qué es lo que vamos a conectar. Entonces, bueno, aquí nos podríamos guiar con estas representaciones. Entonces, bueno, ¿de qué se compone nuestro diagrama? El diagrama como tal se compone por un disyuntor principal, que sería para la parte de fuerza. Claro, cabe recalcar que los diagramas, se dividen en diagrama de fuerza y diagrama de control. En el caso de este diagrama, de este disyuntor es el diagrama de fuerza, y este disyuntor de acá es el del diagrama de control. Para el diagrama de fuerza, es un disyuntor principal trifásico que soporte de entrada 120 voltios, 220 de línea a línea. Entonces,
Como tal, el circuito de fuerza se compone por este disyuntor como interruptor principal, dos contactores que, dependiendo de qué botón activemos, se activará uno u otro. Si activamos ese uno, se activará, en este caso, será KM1. Y si activamos ese 2, se activa KM2. Entonces, eso sería para la parte de inversión de giro. Luego, tendríamos los contactores que harían el switcheo de la conexión estrella-delta. Entonces, el contactor KM4 sería nuestra estrella y la delta sería KM3. Y por último tendríamos el motor trifásico, que en nuestro caso usamos un motor de 1.5 HP. Y bueno, otras cosas que usamos para, bueno, en el caso del diagrama de control, tenemos siempre al inicio de nuestros diagramas, es necesario colocar un breaker para controlar la activación de nuestro diagrama como tal. Entonces, bueno, aquí yo tengo hecho el diagrama de control, la verdad que está muy... Si tú lo lees así como tal, no lo leerías correctamente. Entonces, bueno, lo recomendable es hacer este tipo de diagramas, que son más amigables. Entonces, bueno, eh, ¿qué tiene este diagrama? Como tal, tenemos las líneas de control, que serían, podrían ser unas líneas de 24 voltios, más que todo por seguridad para el operador que está usando el panel, pero como tal aquí en nuestro proyecto, porque no tenemos esa soltura, además de que sí hay fuentes de 24 voltios en DC, pero el problema es que no contábamos con contactores con bobinas de 24 voltios, entonces ese sería un pequeño problema, pero si se pudiese, sería conveniente cambiar estos contactores, o bueno, los contactores que estamos en el proyecto, de 220, de bobinas 220 a bobinas de 24 voltios DC, más que todo por seguridad del operador. Entonces, bueno, como tal, aquí tenemos lo que es el breaker monofásico, que llevará la línea y el neutro. En el caso de nosotros, como usamos conectores de 220, tendríamos una línea de 120 y el neutro estaría representado también por otra línea de 120. Tendríamos aquí el interruptor Z, que representaría el pare de nuestro sistema, que sería este botón de acá. Luego, tendríamos el interruptor S1 y el interruptor S2, que ya los mostré anteriormente. Eh, ¿Qué tenemos aquí al lado de nuestro interruptor? Tenemos un enclavamiento. Esto es necesario para que se mantenga el estado de nuestro interruptor, ya que si nosotros lo accionamos, si accionamos este botón, S1, KM2 estaría normalmente cerrado y activaría KM1, la bobina de KM1. Entonces, esto cambiaría o switcharía los contactos y cerraría circuito. Y ya cuando dejemos de usar S1, se mantendría activo. Y eso es lo que se necesita, porque si solamente tuviéramos ese uno, no se prendería un momento y se abriría circuito. Entonces, bueno, es necesario hacer un enclavamiento aquí. Pasa lo mismo con el circuito para el interruptor de C2. Algo que se me olvidó mencionar es que aquí tenemos una luz piloto, la cual se activará cuando KM1 se encienda. Entonces esto nos indicaría el estado de si está girando a la derecha o girando a la izquierda. Luego tendríamos esta parte del circuito que activaría la bobina de nuestro timer. Como tal, tenemos el contacto normalmente abierto de KM1 y el normalmente abierto de KM2. Cuando activemos S1, se activará la bobina de KM1 y por lo tanto se switchará este KM1. Y como KM2 nunca entraría, se abriría, entonces, bueno, esto estaría abierto y el circuito se cerraría y activaría el time. En el caso de que se active S2, se activaría KM2, switcharía el estado, se cerraría el contacto y activaría el timer. Y KM1 se mantendría abierto. Por lo tanto, no habría riesgo de cortocircuito. Y por último, tendríamos aquí un contacto normalmente abierto, bueno, normalmente cerrado, del timer, donde el punto común de este contacto iría a la toma o bueno, a la salida de nuestra Z, la cual reiniciaría nuestro sistema. Y por último, tendríamos la activación de nuestras bobinas, donde KM4 representa a la bobina en estrella y KM3 a la bobina en delta. Entonces, cuando nuestro timer está activo, esto
bueno, este sería un timer a la conexión. O sea, que si nosotros lo conectamos, luego de un cierto tiempo, switchea los contactos y los switchea. Entonces, bueno, el timer lo que haría es se activa, luego de cierto tiempo, 5 segundos aproximadamente, dependiendo de cómo esté configurado, switcharía nuestros contactos. El normalmente abierto pasaría a normalmente cerrado, o sea, cambiaría esta posición de la posición 56 a la posición 58. Y por lo tanto, pasaría de activar a KM4, que sería nuestra estrella, a pasar a la delta. Y bueno, para mostrar un poco el funcionamiento del circuito, vamos a probarlo. Entonces, a ver, le doy a play. Y entonces si vemos, no llega la línea a, a los demás circuitos porque no están activos los interruptores o los disyuntores. Entonces los activamos y como vemos ya está recibiendo la línea, también la parte de control. Entonces bueno, nosotros al activar ese cero se abriría el circuito y por lo tanto activaría nuestra luz piloto H3, o bueno, H0, perdón. Bueno, luego activamos el botón S1 y empezaría a girar a la derecha. A la derecha está en estrella ahorita. Y luego de un cierto tiempo, que creo que le puse unos 10 segundos aproximadamente, cambiaría nuestra delta y se activaría la delta. Si queremos cambiar el sentido de giro, le damos al botón de pare y volvemos a activar alguna de nuestras dos botoneras. En el caso este sería la botonera que gira a la izquierda. Entonces, está activa nuestra estrella, está girando a la izquierda y luego de un cierto tiempo pasará a nuestra delta para tener una mayor potencia. Entonces, Ok, ahora explicando la parte del trabajo realizado en el laboratorio, mostraremos algunas fotos del proceso que se realizó mientras implementábamos nuestro proyecto físico. Aquí vemos la caja, en este caso que contenía los elementos del circuito de fuerza y de control. Como tal estaban los indicadores de las botoneras, también los indicadores LEDs, también tenemos la conexión para el timer, incluso también tenemos los puertos para hacer la respectiva alimentación a la fuente. En este caso va a ser de un tablero eléctrico que nos da una alimentación de 208 voltios. Aquí podemos ver, bueno, los integrantes del grupo como tal. Acá tenemos los puertos que necesitamos, como es una alimentación trifásica, necesitamos la línea A, B, C y el neutro, pero en este caso solo usamos la alimentación línea 1, 2 y 3. Acá tenemos 6 terminales, que en este caso son los que van conectados al motor de inducción. Tenemos el botón de izquierda, derecha, indicador de izquierda, derecha y un botón de paro para emergencia. Además de, como ya expliqué, tenemos el temporizador. Luego tenemos la parte de la estructura interna. Como tal, aquí está un cableado que se realizó para conectar tanto los terminales de alimentación con el resto de disyuntores y contactores del tablero. Aquí tuvimos que hacer un proceso de elaboración de dimensionamiento para el cableado y también para el pelado del cable y crimpado del cable. El dimensionamiento como tal fue de que para el circuito de fuerza usamos un cable número 10 y para el circuito de control usamos cable número 14. En ese caso, el color blanco estaba para los circuitos de fuerza y el cable verde para los circuitos de control. Ahora, la parte del crimpado, ¿esto qué significa? Significa pelar el cable y a su vez ponerle un terminal, que ese terminal tiene que ir atornillado o, bueno, acoplado a tuercas, que eso va en la parte del tablero para recibir la alimentación o el voltaje del tablero. Ya aquí podemos ver estos como terminales amarillos. Estos son los terminales que fueron crimpados y además también fueron conectados al resto de los elementos. Acá vemos la parte de atrás de los indicadores LEDs y las botoneras. Acá podemos ver arriba los disyuntores. Aquí tenemos 4 contactores y estos están montados en rieles que van atornillados a un tablero eléctrico. O bueno, simplemente un tablero que está montado dentro de la caja. Acá tenemos también una parte de un punto en común, que en ese caso lo usábamos como 120 voltios para alimentar ciertas partes del circuito de control. Y ahora, en la parte de la conexión del motor de inducción, aquí simplemente sacábamos de la caja, una vez ya conectada y cerrada, los 6 puertos, que en este caso tiene que ser U1, B1 y W1, arriba también U2, B2, W2, que en este caso representaría dos alimentaciones trifásicas, se podría decir. Ok, ahora, ¿qué aplicaciones podríamos darle a este proyecto como tal? En sí, la inversión de giro tiene muchas utilidades en la industria. Una de las principales está en los sistemas de transmisión de potencia, donde se requiere hacer un control del movimiento de la carga. Acá también tenemos la parte de bombas y compresores industriales, que son máquinas que de vez en cuando también necesitan un control del giro, que puede ser horario o antihorario. Y también tenemos la parte de cintas transportadoras o de rodillos.
Como tal, la inversión del giro es una característica valiosa en muchos sistemas de potencia, ya que esto nos permite tener mayor flexibilidad en operación y el control del motor. Además, esto nos permite prolongar la vida útil del motor y también darle otras aplicaciones que pueden encontrarse, por ejemplo, en la parte de automatización, del uso de robots, maquinaria de control, entre otras cosas. Ahora, como parte de las conclusiones, tenemos de que este proyecto nos permitió conocer más acerca de conceptos involucrados en el dimensionamiento de máquinas eléctricas. Aquí pudimos implementar físicamente y más que todo comprender cómo hacer la selección de un cableado acorde a los datos nominales de placa. También aprendimos a pelar cable, crimpar cable, seleccionar también los terminales que iban conectados a la alimentación y a las tuercas que tenían que ir acopladas. También aprendimos cómo hacer un montado de un tablero, la conexión de elementos entre contactores, los breakers y el resto de elementos. También es importante mencionar que este circuito de control está diseñado para trabajar con motores pequeños sin carga, ya que si se trabaja con motores mucho más grandes o incluso ya con motores acoplados con carga, aquí cambia el dimensionamiento del cable, ya que aquí entran varios conceptos involucrados en la corriente de arranque, tenemos también la parte del voltaje de operación y también entre otros efectos que sufre el motor. Por lo cual, este proyecto está enfocado para darle únicamente un uso educativo, para comprender los conceptos de arranque y de inversión de giro. Ahora, finalmente, como recomendaciones, tenemos que, una vez ya diseñado el circuito de control y de fuerza, es necesario hacer la implementación de ambos, pero en orden, para así poder llevar una comprobación del correcto funcionamiento en el tablero, para ver si los breakers están funcionando, los contactores están funcionando, cada vez que presionemos algún botón de inversión o de paro esté funcionando correctamente el circuito, y así podernos asegurar de que el proyecto va a mostrar o va a funcionar como tal la inversión de giro que queremos. Ahora, una de las limitaciones que nosotros tuvimos fue que teníamos cierto desconocimiento para el uso y la selección de contactores y disyuntores, por lo cual, previo a este trabajo, tuvimos que asesorarnos con nuestra profesora y también con los ingenieros de laboratorio, que ellos son personas profesionales que conocen mucho más del tema y que nos pueden dar, en este caso, consejos o también recomendaciones para implementar de mejor manera el proyecto. Y por último, tenemos de que es importante que al momento de que estemos ya probando el circuito una vez ya armado, tener una protección, ya que estamos trabajando con voltajes elevados, que en este caso 120 voltios, y bueno, es importante trabajar con guantes y gafas para evitar lastimarnos al momento de estar operando con nuestro circuito y con el motor. Y bueno, eso sería todo por el proyecto y muchas gracias.